Bien, acá ya estamos. Bueno, bienvenidos a todas. Vamos a dar comienzo a estas clasecitas para el segundo parcial de matemática U21. Debo reconocer que estoy bastante contento, tengo como bastante ansiedad y buena onda y ganas de arrancar esta segunda parte. Les confieso que hasta hace una hora atrás estaba cansadísimo y tenía cero ganas, pero bueno, este cambio viene más que nada porque lo comentaba antes de arrancar acá la grabación. Me pone contento que les haya ido bien en el primer parcial. Y más que nada, me pone contento por el hecho de que varios de ustedes están acá en el curso desde cuando hicimos las tres clases del curso nivelatorio. Recuerden ese curso nivelatorio, ya hace 1000 años más o menos, al principio del cuatrimestre. En esa semana, cuando tuvimos las tres clases, repasando lo que era práctica de sumas y restas de fracciones, lo que era práctica de despeje de ecuación lineal o una incógnita, despeje de sistema 2x2, o sea, cosas bien básicas y elementales de matemática. Y arrancamos desde allá y terminamos la unidad o terminamos los temas del primer parcial encarando todo lo que sea funciones compuestas, inversas, aprendimos polinomios, aprendimos qué carajo era el teorema de Bolzano, o sea, a veces está bueno parar la pelota un toque y mirar por sobre el hombro y fijarse todo lo que se avanzó, porque posiblemente lo que venga más adelante puede llegar a representar un poco más de dificultad, pero siempre hay que ir viendo la parte positiva de todo lo que fuimos haciendo, y es una bocha. O sea, quizá ustedes en ese nivel de aprendizaje no lo ven, o por ahí sí, ojalá que sí, pero como docente de acá, del lado de afuera, de este lado de la cámara, se ve esos progresos. Y fuera, no es solamente por chupar la media a usted y nada, pero la realidad es que estuvieron avances bastante grosos. O sea, de plantear, de no saber cómo resolver una cuenta de fracciones, llegaron hasta calcular conjunto de positividad, calcular inversas, compuestas. O sea, nada, es un logro bastante grande. ¿Sí? Así que por eso me pone contento por ustedes, me pone feliz. Y bueno, vamos a transmitir esa alegría y buena onda para lo que viene ahora el segundo parcial. ¿Está bien? Antes de arrancar con este tema, que da comienzo a la segunda parte de la unidad 3. Recuerden que la primera parte era lo de compuestas inversas, eso era hasta el primer parcial, y la otra mitad, esto lo que es límite y asíntotas. Hoy vamos a tener la primera clase, el jueves la segunda, y con eso cerramos la unidad 3. Antes de arrancar con esto, vamos a mostrar un poquitito lo que se viene en las clases. Vamos a volver a hacer el plan de estudio, que ustedes esto ya lo tienen, pero está bueno charlarlo un poquito acá en la clase. Bueno, acá está un poco grande, voy a ampliar esta partecita. Bueno, estas son las clases que tenemos programadas en teoría para lo que queda de la materia. ¿Está bien? Básicamente se separan en 4 bloques, si podemos pensarlo. La primera parte de lo que vamos a ver esta semana, que es todo lo referido a la segunda mitad de la unidad 3, que es límite de asíntotas. ¿Sí? Límites es una unidad que en cuanto a matemática, o sea, lo que vamos a plantear de despeje matemáticos y cálculo, no es mucho, son cuentitas medianamente sencillas, pero lo que tiene es que puede ser medio complicado en el razonamiento de entender qué es lo que calculamos cuando aplicamos el límite. ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer bastante hincapié en estas dos clases, que no es solamente reemplazo la X por un numerito y chau, sino estar ahí pendiente y encima del concepto. ¿Qué estamos planteando cuando calculamos un límite? ¿Está bien? Termina esta semana, pasamos a las siguientes 2 semanas, que sería todo lo correspondiente a la unidad 4. Y acá en este planteo, yo ahí puse 2 clases de trigonometría. Al final, el cuatri pasado, le dedicamos 3 clases a trigonometría. Pero bueno, una fue tipo así de chapa, de onda. Vamos a ver si lo podemos hacer también en este cuatri, si tenemos el tiempo suficiente. Si no, bueno, quedarán 2. Eh, Acá en esta segunda unidad, que es la unidad 4, lo más complejo es trigonometría, creo yo. Es lo que más lleva tiempo comprender, porque no es algo que, digamos, que se use habitualmente o que se haya repasado mucho en los colegios. Después, exponenciales y logarítmicas, no es tanto bardo. Es más que nada entender el dibujo, cómo es la gráfica de esas funciones, y después
comprender algunos planteos y nada más. Y bueno, y terminando esa unidad ya pasamos sí, a las dos unidades reina de esta materia, que sería derivadas e integrales. ¿Está bien? Si bien el mecanismo para derivar es diferente al mecanismo para integrar, una operación podemos pensar como que es la inversa de la otra, entre comillas. Entre muchas comillas, una es la inversa de la otra. Con lo cual, si sabemos derivar, después vamos a saber integrar. ¿Está bien? Eh, con lo cual no va a representar, digamos, un pasaje de dificultad mucho más grande para pasar de la unidad 5 a la unidad 6. Y acá le vamos a dedicar 3 clases. 3 clases a cada una, cosa de verlo bien de a poco, haciendo bastante práctica y bastante ejercitación. ¿Sí? Recién en el grupito, o sea, en el chat, preguntaran si lo que venía en la segunda mitad es más complejo o, digamos, que si vienen los más complejos. Yo creo que sacando la parte de trigonometría, que eso sí es un bardo astronómico, comparado a los otros temas que estudiamos hasta ahora, yo creo que lo que se viene no es tan complejo. Yo siempre pensé que la primera parte de la materia es la parte más complicada, porque ahí ustedes entran a cursar matemática con la base que tengan. Tipo, en plan, si sabes mucha matemática, golazo. Si no sabes ni cuánto es 2 más 2, bueno, arreglate. Vos arrancás con la unidad 1. Unidad número, números reales. ¿Sí? Y, y creo que la primera parte de la materia es compleja por eso, porque te tenés que empezar a acostumbrar y asimilar todos los conceptos que se aprenden acá. Porque antes no hay nada. O sea, UA21 no tiene repaso, no tiene nada. Tiene esa práctica cero para hacer un par de repasitos, pero no más que eso. ¿Está bien? En cambio, como estos son los temas del segundo parcial, ustedes ya vienen con la base de lo que fue el primero. O sea, hay muchos conceptos que acá se van a volver a repetir. O sea, vamos a repetir la idea de la raíz, que es el conjunto de ceros, que es el conjunto de positividad, de negatividad, lo que sería el estudio básico para esa función. Después, cuando pasemos a derivadas, vamos a aplicar límite, que el límite lo estudiamos acá en la unidad 3, para dar unas definiciones, pero después más que nada es usar una tabla de derivación, que la tabla básicamente te indica cuál es el resultado de esa derivada, y después mucha práctica. ¿Está bien? Por lo tanto, creo que no es tan complejo lo que se viene ahora. Yo creo que la parte más complicadita fue lo que ya pasamos. Aprender todo de cero. Aprender qué era la parábola, qué era la recta, ¿sí? Qué es el dominio, qué es la imagen. Todos esos conceptos que leímos antes. Ahora, ya sabiendo esos conceptos, lo que vamos a hacer acá es venir y aplicarlos. ¿Sí? Igual, quédese tranquilo que siempre en todas las clases vamos a ir repitiendo de vuelta estos conceptos porque son cosas que tenemos que saber. ¿Tá? En esta segunda mitad, lo que más vamos a utilizar, o lo que más van a ver que se repite, es la idea de la imagen. La idea de la imagen y el gráfico de la función. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Antes de arrancar con los temitas o sea, con el temita que nos compete hoy. ¿Alguien tiene una consulta, una duda que quiere hacer? Más allá de si van a ser difíciles o no los temas, o cantidad de clases, etcétera. Hola, ¿cómo estás? Quería consultarte si sí o sí tenemos que estar todos en el grupo de Telegram, porque me dijiste que no sabías si me iba a poder unir o no sé cómo era el tema. No, lo que te voy a comentar ahora es que, por edad que no te llegue a agregar, antes que arranque la clase, ya te dejaba el link Ah, ok, ahí ok, por Instagram, buenísimo. así puedes sumarme. Mil Pero, gracias. llegando a la duda si hace falta o no, sí, o sea, no es excluyente, pero estará bueno que estés en el grupo porque ahí está toda la comunicación que hacemos con el grupo en sí. O sea, lo importante es lo que Buenísimo, sí, hacemos en sí. clase. Me lo voy a ¿Está bien? descargar. Gracias. Ah, pues, no hay nada. Bueno, a ver el chat. Nico, el lunes es feriado, ¿tenemos clase? Sí, lamentablemente, nosotros sí, porque si no, no llegamos con los temas. ¿Está bien? Lamentablemente no podemos porque en el grupo hacemos terapia. Entre otras cosas, sí, en el grupo Telegram se hace terapia. Pero sí, Flor, volviendo a tu duda, hay clase porque si no, no llegamos. Bueno,
Vamos a arrancar con esto entonces. Unidad 3, límites. A ver, ¿de qué se va a tratar de límites? Básicamente, vieron que nosotros en la primera unidad, todo lo que fuimos estudiando era referido a cómo se comporta la función, ¿no? O sea, tenía una función f de x y nosotros estudiamos que podíamos tener una función lineal, una m por x más b, o sea, pendiente por x más zona de origen. Después teníamos que tener otro tipo de función que sería, por ejemplo, una cuadrática. Vimos cómo son sus componentes. Después estudiamos lo que eran los polinomios, cómo se formaban, etcétera, etcétera. Y bueno, y el denominador común de estudio entre todas ellas era ver qué hacía la función. Cuál era su dominio, cuál era su conjunto de ceros, su conjunto de positividad, de negatividad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En algunos casos podíamos predecir cómo era su conjunto imagen. ¿Está bien? Porque recordemos que el conjunto imagen era indicar entre qué valores del eje Y estaba siendo graficada la función. Y ya empiezo a sacar la hojita borradora. ¿Está bien? La idea es la siguiente. Yo, como siempre, la clase la hago acá. Cada tanto agarro una hojita para escribir alguna cosa a borrador. Lo que yo escribo en la hoja de borrador no hace falta que lo copien. Lo importante va a estar acá en los apuntes. ¿Está bien? Pero bueno, repasando brevemente, si yo tengo una función que, por ejemplo, acá tengo -1, acá tengo 3. Tengo una función que hace esto. Algo así, tipo campana. Y acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X. ¿Qué era indicar el dominio de esa función? Bueno, era indicar cuáles son todos los valores del eje X que puede tomar el dibujo. Así que justamente puede tomar esta función f de x. Gráficamente yo estoy viendo que estoy tomando todos los x. ¿Sí? Porque acá tengo el 0 y estoy tomando toda la parte positiva y toda la parte negativa del eje X. O sea, diría que su dominio son todos los reales. Y si a mí me preguntaran qué es la imagen, recordemos que la imagen de una función es indicar entre qué valores del eje Y está siendo graficado este dibujo. Fíjense que este dibujo yo estoy graficando entre estas dos rectas. Acá, que vale 3, en esta altura, y acá que vale -1. Bueno, no se ve mucho, pero acá dice -1. ¿Sí? Y esta altura de ahí. Bueno, si yo tuviese que responder eso, fíjense que de todo el eje Y, la única parte que estoy usando es esta de acá. Es solo esto. O sea, los valores del eje Y que van del -1 al 3. Con la diferencia que para y igual a -1, la función no está cruzando esta recta. Esto yo lo hice muy así, mano alzada, como para hacer un ejemplito rápido. Y acá en la parte más de arriba, está llegando a esta altura de y igual a 3. Acá sí lo toca. Acá sí estoy tocando este punto. ¿Está? Eso sería el conjunto imagen para esta función. Ahora, por ejemplo, si yo tengo otra que más o menos así, sube, baja y se va, y me preguntan cómo es la imagen de esta función, bueno, fíjense que estoy usando todo el eje Y para este dibujo. ¿Sí? Con respecto a este eje, estoy usando todos sus valores. Entonces acá, la imagen, diría que son todos los reales. Uso todo el eje Y. Ahora, la clave es, ¿cómo es que yo estoy pudiendo responder estas preguntas que estoy usando de manera hipotética en este caso? Yo estoy pudiendo responder como la imagen para esta función porque yo hice el dibujo a mano alzada, así nomás, de este ejemplo. Mismo este caso acá. Pude hacer el dibujo a mano alzada, así nomás, para este otro ejemplo. Y sabiendo el dibujo, puedo ver qué parte del eje Y estoy usando. Eso es la imagen. Pero ahora, no todas las funciones yo voy a poder tener su dibujo a mano y no todas las funciones yo puedo conocer cómo es su dibujo antemano. De la parábola, sí lo podemos responder. No había drama, porque sabíamos que la parábola, ¿cómo era?
o una parábola apunta para arriba, o si no, apunta para abajo. Acá tenemos el vértice, el y el vértice, acá tengo el y el vértice el otro. Y dependiendo si apunta para arriba o apunta para abajo, yo ya sabía indicar cómo era su conjunto de imagen. ¿Sí? Mismo que una función lineal, es una recta. No hay mucho más misterio, y sé que si el dibujo es toda una recta, acá también estoy usando todo el eje Y. Por tanto, en esos enunciados, o en esos ejercicios del parcial pasado, cuando yo tenía una recta o tenía una parábola, yo ahí tenía datos o me preguntaban cómo era la imagen de esa función. ¿Tá? Porque había forma de poder definirlo. Pero en este ejemplo acá, y este ejemplo acá, esto sería algo así medio polinómico, esto sería una exponencial media rara. En estos dos casos, yo necesitaría ver la gráfica para poder dar esta información. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en esta segunda parte de la materia, lo que sea para el segundo parcial, vamos a empezar a ver que podemos hacer algunos estudios para las funciones sin necesidad de tener la gráfica a mano. ¿Está bien? Porque repito, en parábola yo lo podía estudiar esto, porque ya sé cómo es el dibujo. No hay muchas diferencias, o no hay muchas opciones diferentes. O es para arriba o es para abajo, y ahí se termina la historia. Cuando tengo polinomios u otra cosa media complicada, bueno, el dibujo cambia, no es siempre igual. Pero vamos a empezar a ver unas herramientas que sí me permiten predecir para dónde va el dibujo de la función. ¿Sí? Quizás no a escala perfecta, por ejemplo, no sé cuánto vale este punto, o por ahí sí lo puedo calcular, pero no me va a interesar tanto dibujarlo punto a punto, sino mínimamente saber para dónde encara la función. ¿Sí? Voy a querer saber averiguar si yo me acerco a cierto valor de x, por ejemplo 10, ¿qué le pasa a la función? Y quiero hacer eso sin tener que hacer mucho cálculo de uso de calculadora, por ejemplo. Quiero hacer otro tipo de planteo. Bueno, este tipo de información la vamos a poder deducir con dos herramientas grandes, el límite y la derivada. Y de esas dos, la primera que vamos a ver es justamente el límite. Entonces, acá seguimos con esta idea de querer estudiar funciones, lo que ya hicimos en el primer parcial, averiguar raíces, conjunto de positividad, negatividad, etc. Pero ahora le vamos a empezar a sumar nuevas herramientas que me permiten predecir cómo va el dibujo de la función. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner esto como primera idea. Voy a hacer un par de renglositos. Bueno, creo que esto alcanza. Primer día de qué va a ser el límite, o para qué no va a ser el límite. El límite, o estudiar el límite, el límite de una función nos va a permitir, de antemano le pido disculpas por mi letra, es un asco, lo sé, trato de mejorarla, pero nunca puedo, así que nada, se hace lo que se pueda. ¿Okay? Estudiar el límite de una función nos va a permitir predecir el comportamiento de una función en un entorno cercano a un x sub 0. ¿Sí? Se repito. Primer día de límites. Estudiar el límite de una función nos va a permitir predecir
el comportamiento, bueno, acá quedaría mejor de dicha función, ¿no? El comportamiento de dicha función en un entorno cercano a un x sub 0. Este x sub 0 va a ser por donde yo voy a estar estudiando qué le pasa a la función. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función de acá, una función racional, o sea, una división. 1 sobre x menos 2. Nosotros, la unidad pasada, estudiamos lo que es el dominio, ¿está bien? Y estudiamos cuáles son los tres casos, o cuáles son los tres casos de función con dominio restringido, ¿está bien? Vimos que eran la división, la raíz de grado par y los logaritmos. Dijimos que para el primer parcial íbamos a estudiar solamente la división y la raíz de grado par, y la de logaritmo viene para el segundo parcial. ¿Tá? Bueno, nada, ya estamos acá, así que en un par de semanitas, cuando veamos el logaritmo, ahí vamos a ver cómo se plantea. Pero acá, en este caso, tengo una función tipo racional, o sea, una división. Por lo tanto, acá, ¿cuál es mi restricción para el dominio? ¿Qué debería plantear? Tiene que ser un número Que x menos 2 sea distinto a 0. Bien, exactamente. O sea, plantearía que mi denominador no sea 0, porque si esa cuenta vale 0, sonamos y la cuenta no la podemos hacer. ¿No? Recuerden siempre que dividir por 0 es ilegal en matemática. Es imposible, no se puede. Bueno, si yo no puedo, o sea, si tengo que pedir que mi denominador no sea 0, acá la respuesta rápida, ¿cuál sería? Igualo el denominador a 0, despejo, y me queda que x igual a 2 hace que este denominador sea 0. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi dominio. Mi dominio para esta función f es todos los reales, salvo, ¿sí?, menos el x, que hace que el denominador valga 0. ¿Ah? Y ya tengo especificado mi dominio. Joya. Pero ahora, pensemos lo siguiente. Entonces, si mi dominio es todos los reales menos el 2, significa que, por ejemplo, yo podría hacer la cuenta para un x igual 3. ¿Tá? Si x vale 3, acá abajo ¿qué me queda? 3 menos 2, 1. 1 sobre 1, me queda 1. ¿Sí? O podrá tomar x igual 1, por ejemplo. Si x vale 1, 1 menos 2 vale menos 1. 1 dividido menos 1 me da menos 1. ¿Tá? O sea, puedo hacer las cuentas para diferentes x que no sean justamente el 2. Bueno, pero aquí viene el tema. Yo no quiero saber, o mejor dicho, yo ya sé de antemano que la función nx igual 2 no está definida. No está definida porque justamente no puedo tomar este valor de x. Con lo cual, si no puedo tomar este valor de x, no tengo un valor de la y que le corresponda a esta x. ¿Sí? O lo que vimos en el parcial pasado, que para este x igual 2 no tengo valor de la imagen. ¿Sí? No hay un y asociado a este x. Pero lo que, pero lo que a mí sí me gustaría estudiar sería qué le pasa a la función cuando yo me acerco a este 2. ¿Tá? Encima del 2, la cuenta no la puedo hacer. Eso ya quedó claro, joya. Pero lo que sí podría estudiar es qué le pasa a todo este dibujo cuando yo con la x me acerco a este 2. ¿Tá? Si me acerco con la x al 2, bueno, la y se puede acercar al 1, al menos 1, al 4, al 10. ¿A qué número se acerca? ¿Tá? Bueno, esa va a ser justamente nuestra clave central para el estudio del límite. ¿Sí? Plantear estudiar qué le pasa a la función cuando yo me acerco con las x a un valor específico, este de acá, sería el x sub 0 acá, ¿sí? Estudiar eso es estudiar justamente el límite de la función. ¿Tá? Vamos a poner eso en mensajito, así ya nos queda.
Bueno, todo lo que dije recién, que la función está definida, etcétera, etcétera, sería plantear lo siguiente. Sabemos que f de 2 no lo podemos calcular porque la función no... Uy, se le ha ido, quedó medio tal borde, ¿no? Ahí. Porque la función no está definida para x igual 2. ¿Está bien? Esto que estoy planteando acá, ¿qué es? Es la imagen para x igual 2. Es justamente el valor de la y que le correspondería si la x vale 2. Bueno, este valor de ahí no lo puedo calcular porque justamente acá la x no la puedo reemplazar por el 2. Coma. Pero lo que sí podemos calcular, lo que sí podemos estudiar, es ver cómo varía la función en un entorno cercano a x igual 2. Y acá está la clave de todo esto. Estudiar cómo varía la función en un entorno cercano a un cierto x. Hacer este estudio es estudiar el límite de la función. Plantear esto es estudiar el límite de la función para cuando la x, y vamos a empezar a hablar de alguna terminología. Si yo quiero acercarme a un entorno cercano a x igual 2, lo que voy a plantear entonces en mi cálculo o en mi análisis es que los valores de x van a tender, o sea, para cuando la x tienda a 2. Los valores de x van a tender a acercarse a cierto número. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a pararnos arriba del x igual 2. O nos vamos a parar muy cerquita para la derecha o muy cerquita para la izquierda. ¿Está bien? Por ejemplo, si me paro un poquito a la derecha, serían los números apenas un poco más grandes. Por ejemplo, el 2,1, el 2,2, el 2,05, así sucesivamente. Exactamente. Y si me paro un cachito hacia la izquierda, son apenas un poco más negativos. Perdón, apenas un poco más chicos. O sea, el 1,9, 1,95, 1,99. Y así cada vez me voy acercando más y más y más al 2. Pero sin pararme arriba del 2. Bueno, esa lógica en límites se entiende como que la x tiende a un cierto número. ¿Tá? Y plantear esto en notación, acá me quedé con poco espacio, pero igual no es mucho lo que falta. Plantear esto en notación es escribir lo siguiente. Límite de la función cuando la x tienda al número que yo quiero estudiar.
Y el resultado de esto me va a estar diciendo hacia dónde se mueve la función. Sea un cierto valor de la i, por ejemplo el 4, el 5, etc. O si se va hacia más infinito o menos infinito. Estos son resultados válidos. De acá puedo tener dos resultados. Uno es un dato numérico, que le vamos a llamar L, con L perteneciente a los reales. ¿Está bien? O sea, lo que estoy diciendo acá es que si la X se acerca a este número, los valores de la Y se acercan a este número de acá, que puede valer cualquier número real. ¿Está bien? El 0, cualquier positivo y cualquier negativo. Y la otra respuesta sería que se vaya hacia los infinitos. Más o menos infinitos. No importa, pero se fue al infinito. ¿Está bien? Gráficamente, ¿cómo sería eso? Algo así. Bueno, más que gráficamente, vamos paso a paso. Pues ya me quería tipo ir de mambo y meter el gráfico por medio, etc. Ahora vamos a ver qué significa esto puntualmente. ¿Ok? Bueno, este es el primer planteo introductorio de la idea de lo que es límite. El límite se calcula. Se hacen algunas cuentitas matemáticas que no son muy de mucho desarrollo de cálculo en sí. Es hacer un par de planteos y ya está. Por lo tanto, no es tan complejo. Pero lo que vamos a hacer primero es analizarlo gráficamente, qué significa este planteo del límite, más específicamente esto de acá abajo. Vamos a dar un ejemplo gráfico para aprender cómo mirarlo, y después sí pasamos a las cuentas. Ahí van a ver que las cuentas son bastante ligeras, son bastante sencillas. Bueno, hasta aquí la primera hojita. Si no llegan a copiar, no se dan problema, yo después paso todas las fotos. ¿Tá? Prefiero que de última chumeen un poco más acá la pantalla y vayan haciendo las ideas y no tanto en copiar. ¿Ok? Vamos a la hojita 2. Y vamos a poner el título Interpretación gráfica. Vamos a hacer un dibujito por acá. Bueno, a ver. Y vamos a meter más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hacer algo así. Acá tengo mi función, una que hice así nomás. Y ahora, mi X de estudio va a ser justamente este que ya marqué un poquito en rojo, en negro. Este mi X sub 0, 4, y acá tengo su valor de la Y. Obviamente esto que tengo acá no es el gráfico de la figura de la función que hice recién, ¿sí? No es el gráfico de este, y no es este caso donde la función no está definida en este punto. Es un dibujo más simple todavía. Así le vamos sumando dificultad de a poco.
Bueno, acá tengo el punto específico, x sub 0 para las x, y si este es el x sub 0, acá tengo el y sub 0. ¿Tá? Acá tengo mi punto 4, 2. Bueno, ¿qué significaría si yo hago esta notación? Límite de la función cuando la x tiende a acercarse al 4, y ahora pensemos lo siguiente. Si yo me muevo solo por el eje X, ¿tá? Visualicen eso por un segundo. Se paran acá arriba del eje y se mueven de una punta a otra. Si a ustedes digan, o le dicen, acérquense hasta el 4, y solo se puede mover sobre este eje, ¿por dónde les parece que se pueden acercar? ¿Por izquierda, por derecha o por los dos? Por donde viene esa línea que hiciste vos, ¿puede ser? Claro, Claro. sí, Por ahí. pero puede ser por ambos lados. Por Ujú. ejemplo, si ustedes se paran, imagínense tipo, metafóricamente, los agarran así los brazos y los tiran sobre el eje. Bueno, si a mí me ponen por acá y me dicen acércate al 4, y bueno, voy caminando por esta rayita, pim, 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 hasta acercarme acá. O sea, me estoy acercando por la parte izquierda del 4, o sea, por los números más chiquititos. Ese tipo de notación se escribiría de esta manera. Si me acerco por izquierda, es x tendiendo a 4 y negativo. O sea, por los más chiquititos. El otro ejemplo sería que a mí me agarran de los brazos, me llevan a UPA y me tiran, por ejemplo, por acá. Acá tengo el 5, el 6, bueno, me revolean por esta zona. Y si yo me paro acá y me dicen acercarte al 4, bueno, voy caminando despacio hasta llegar acá al 4. O sea, me estoy acercando por el lado derecho de este número. ¿Está bien? Acercarme por el lado derecho es acercarme por los números más grandecitos del 4. Eso en matemáticas se anota planteando x tendiendo a 4 por derecha. ¿Está bien? Bueno, esto de acá sería x acercándose al 4 por derecha. Siempre que en matemática ustedes vean esta expresión, significa eso. Perdón, por derecha no, por izquierda. Qué papanatas. Y si ven este positivo acá, es x acercándose al 4, este sí, por derecha. ¿Está bien? Esa es la primera mención que vamos a decir. No es que yo me voy a estar secando al menos 4 o me acerco al más 4. En los dos me estoy acercando al mismo número. ¿A cuál? A tal x sub 0. Solo que uno es por derecha, en este caso, y otro por izquierda. ¿Está bien? Entonces, vamos con este primer ejemplito. Si a mí me escriben límite de la función cuando x tiende al 4, por ejemplo, por derecha. ¿Qué es estudiar esto? O sea, acá, ¿qué resultado voy a poner? Bueno, sería lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer ahora es separar la vista en dos terrenos. Uno, viendo por dónde se mueve la X. Y el otro, viendo cómo se mueve la gráfica, hacia dónde va. ¿Está bien? ¿Cómo sería verlo esto? Creo que bastante sencillo, pero vamos a verlo. Acercarme por derecha a la función, a este punto x igual 4, significa que si yo con respecto a la x me muevo acercándome para acá,
fíjense que la función, ¿a dónde se acerca? Se acerca a este igual 2. ¿Tá? Conforme yo me mueva en las X en este sentido, la función viene por acá y se acerca a este número. Entonces mi respuesta, ¿cuál sería? Que el límite de la función tiende a acercarse a este igual a 2. ¿Sí? ¿Cómo se lee esta parte de enunciado o esta parte, digamos, de planteo? Se lee 2 puntos. Si X se acerca al 4 por derecha, coma, la función tiende a acercarse a I igual 2. Y acá con respecto a la I, no hace falta decirlo si me acerco por arriba o por abajo. ¿Tá? Simplemente decimos que se acerca a este valor, al 2. Y ahora, ¿qué sería que la X se acerque al 4 por derecha? Bueno, es tomar numeritos lo más pegado, lo más cercano al 4, pero sin valer exactamente 4. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, yo podría tomar X igual a 4,1, o podría ser X igual 4,01, X igual 4,0001, ¿sí? Lo más próximo que yo pueda tomar. Esa es la idea del límite, es acercarse mucho, mucho, muy mucho, pero sin tocar este número. ¿Está bien? Y bueno, como yo estoy elaborando con números reales, imagínense que podría elegir infinitos números que sean cercanos al 4. Yo sé acá, sigo agregando el 0, más 0, más 0, más 0, y atrás sigo poniendo el 1, ese número sigue siendo más cercano al 4. Pero yo puedo seguir imaginando y sacando el número a la galera, poniendo 0, 0, 0, y no terminas más. Esa es la idea, que me estoy acercando a un número infinitesimalmente muy cercano al 4. ¿Está bien? Y ahora, como planteo análogo, si acá me acerco infinitesimalmente muy cercano al 4, lo mismo pasa con la función. La función se acerca muchísimo a este 2. ¿Sí? Acá ustedes podrán decir, che, profe, pero entonces, ¿para qué tanto laburo si estamos viendo que el punto del gráfico, cuando la X vale 4, la Y vale 2? O sea, el punto es el 4, 2. ¿Para qué tanto lío? Bueno, el lío viene que no todas las funciones están definidas. Recién le di un ejemplito. En este ejemplito de acá, la función no está definida para X igual 2. Y yo acá reemplazo por un 2, esto me queda 0 y la cuenta no la puedo hacer. Pero yo sí puedo hacer este planteo y ver para dónde va el dibujo cuando yo me acerco mucho, en este caso, al 2. ¿Está bien? Ahora, siempre los estudios lo vamos a hacer con la X acercándome al número, y la realidad es que no. La realidad es que vamos a tener dos casos de laburo del límite. Uno, cuando la X tienda a un número real y nos podemos acercar por derecha o por izquierda, ¿sí? De este lado o de este lado. Y la otra va a ser cuando la X tiende a un infinito. Si la X tiende a un infinito, seguramente nos interese saber para dónde tienda la gráfica de la función. ¿Está? Siguiendo con esta función de acá, ¿qué pasa si ahora yo planteo lo siguiente? Vamos a ponerle este que fue
el análisis 1, vamos ahora a hacer el análisis 2. ¿Qué pasa si yo ahora calculo el límite de la función, pero con x tendiendo hacia más infinito? La función, ¿a dónde tiende? Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es, de vuelta, agarrar el eje x y plantear. Si el x se va hacia más infinito, o sea, está yendo para allá. Esto sería con x tendiendo a más infinito. Entonces, si la x se desplaza para allá, los valores de la y, ¿hacia dónde se están yendo? Y bueno, fíjense que si la x va hacia allá, la función ahora se está yendo para arriba. O sea, se está yendo hacia los infinitos del eje y. ¿Está? Entonces acá la respuesta sería que tiende a más infinito. La gráfica, lo saltito, va hacia arriba. En cambio, si ahora yo pregunto para menos infinito, si pregunto qué le pasa a la función cuando la x tienda hacia menos infinito, bueno, ahora sí sería, si me voy para la izquierda, voy a correr un poquito acá la hoja, ahora sí planteo que x tienda hacia el menos infinito, o sea, para allá. ¿Qué le pasa a la función? ¿Qué le pasa al gráfico? Bueno, fíjense que yo acá lo dibujé como que baja acá y se va, ¿no? O sea, conforme la x se vaya para la izquierda, esta gráfica va bajando. Baja, baja, baja. O sea, ¿a qué valor del eje y se está yendo acá? ¿Qué les parece? A los menos infinitos. Claro, al menos infinito. ¿Sí? Este es el análisis gráfico que nosotros podemos hacer con el límite, si justamente tenemos la gráfica. Es ver, dependiendo cómo yo mueva la x, quiero fijarme hacia dónde se mueve la y. Si esta x la muevo hacia el 4, la y se mueve hacia el 2. Si la x la muevo hacia el infinito, la función crece y se va hacia más infinito. Si la x la muevo, voy a cambiar los dedos ahora. Si la x la muevo hacia menos infinito, la y se va hacia abajo, hacia menos infinito de las y. ¿Sí? Ese es el estudio del límite. Ahora, claramente, estas cosas que yo estoy haciendo acá con la gráfica, o sea, este planteo, este y este, es lo que nosotros vamos a calcular. Acá, donde está la función, va a estar la ecuación de esa función. Vamos a hacer un planteo matemático, una cuentita, y vamos a llegar a este resultado. Acá lo mismo. Vamos a hacer una cuentita para esta ecuación que me ven acá, y llegaré a este resultado y a este resultado. Y la idea es que, sabiendo este resultado, yo en mi cabeza ya me puedo imaginar cómo va siendo la gráfica de la función. ¿Tá? Porque recuerden que la finalidad de esta materia es predecir cómo se comporta la función y cómo es el gráfico. Y por consiguiente, puede dar su conjunto de ceros, un conjunto de positividad, dónde tiene un máximo, dónde tiene un mínimo, ¿tá? Para dónde crece, para dónde decrece. Eso se estudia la función. ¿Está bien? Juan F. dejó una consulta, a ver. Acá me dice, ¿y si me acerco a 4 pero por izquierda, no tiende a igual a 2? Claro, exactamente. Ahí sería igual. Si yo me acerco, lo podemos hacer acá abajo también. Así ya queda como cuarto análisis. Si me acerco al 4 por izquierda, o sea, límite de la función con x teniendo 4 por izquierda, es esta flechita acá roja. ¿Tá? Si la x se acerca por acá, fíjense que la función, la gráfica, también está acercándose a este punto. Y este punto es la altura de y igual a 2. ¿Es correcto lo que planteaba? ¿Ok?
Ahora después vamos a pasar a aprender cómo se calcula todo esto. Pero la finalidad del límite es esto, es predecir. ¿Está bien? Bueno, hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿Quieren que voy a explicar una partecita? ¿La repitamos? ¿Alguna idea? Bueno, si no hay consultas, vamos entonces a hacer las cuentitas y a ver cómo se plantea y cómo se analiza el planteo. ¿Está bien? Hojita 2, vamos con la hojita 3. Todo lo que hicimos recién fue el análisis gráfico de un límite. Bueno, ahora vamos a plantear el análisis analítico de un límite. Cálculo del límite de manera analítica. O sea, haciendo cuentas. Vamos con el primer ejemplito. 1. Supongamos que me dicen calcular el límite de 2x al cuadrado menos 16 con x tendiendo al 2. Bueno, y la parte de cálculo, ahora donde aparece la parte fácil de esta unidad. Quizás al principio toda la cuestión gráfica y el concepto puede llegar a presentar medio bardo, pero la parte de cálculo no lo es tanto. ¿Está bien? Para resolver el límite lo que tenemos que hacer directamente es reemplazar la x, o sea, acá en la función, esta x, por el número hacia donde tiende. Hacemos toda esa cuenta y el resultado de esa cuenta me va a estar indicando hacia dónde tiende justamente esa función. ¿Está bien? Obviamente que va a haber casos donde la cuenta se puede hacer y otros casos donde vamos a tener que aplicar algunas tablitas para deducir el resultado. ¿Sí? Pero la mayoría son cuentas que se puede llegar a hacer. ¿Está bien? Vamos puntualmente a este ejemplo acá. Si la x tiende a 2, o sea, si esta x tiende a acercarse al 2, ¿cómo me queda toda esta cuenta? Bueno, me va a quedar 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2 es 8. O sea, me va a quedar 8 menos 16. Y 8 menos 16 me da justamente menos 8. ¿Sí? Acá lo que estoy leyendo es que si x tiende a 2, entonces la función tiende a y igual menos 8. ¿Está? Tiende a acercarse a este número. Vamos con otro ejemplo. Límite de 4 sobre x más 5 con x tendiendo a acercarse al 3. Bueno, hacemos mismo planteo. Reemplazamos la x por el 3 y vamos a decir x tiende a 3. ¿Está? Por lo tanto, todo este denominador, ¿a dónde va a tender?
va a tender a acercarse a 3 más 5, 8. Y arriba este 4 queda fijo, esto no se mueve. ¿Sí? Este no varía, queda como un 4. O sea, todo este límite tiende a acercarse al 4 dividido 8. Simplifico esto y me queda que la función tiende al 1/2. ¿Está? Y acá lo mismo. Si x tiende ahora al 3, punto y coma, la función tiende a igual 1/2. ¿Ok? Fíjense que son cuentas sencillitas, sin mucho más quilombo. Después van a aparecer los casos que sean más problemáticos. Y lo vamos a poder reconocer de forma fácil. Límite de vuelta, otra racional más, de x menos 2 sobre x más 4, con x tendiendo al 2. Volvemos a mi planteo. Si la x tiende a 2, todo esto ¿a dónde tiende? 2 menos 2 tiende a acercarse al 0. Abajo, si la x tiende a 2, 2 más 4 es 6. Bueno, todo esto tiende a acercarse al 6. Con lo cual, toda esta función, ¿a dónde tiende? Bueno, si arriba tiende a 0 y abajo tiende a 6, 6 es 0 dividido 6, me queda 0. ¿Sí? 0 sobre 6, 0. O sea que la función, el valor de la y, tiende a 0. ¿Está? Bueno, chiquis, y así con todo. Siempre que nosotros planteemos límites, reemplazamos la x por el número y analizamos hacia dónde tiende. ¿Está bien? Ten en cuenta que estas flechitas, lo que yo estoy dando a entender es que esta cuenta, o sea, este valor de la y, en la parte del numerador, tendería a este número y el denominador tendería a este otro número. Por lo tanto, el cociente de estos dos límites me tendería a 0. Esto es hacia donde se mueve la función. Se acerca a i igual 0. ¿Está? ¿Qué pasa si yo laburo con infinitos? Límite de x menos, pongámosle, 100 elevado a la 12, pero con x tendiendo a más infinito. ¿Cómo sale esta expresión? Bueno, hacemos lo mismo. Acá no es que vamos a reemplazar por el infinito. ¿Tá? Lo que vamos a pensar es que esta x va a tender a irse justamente hacia más infinito. ¿Qué me representa el más infinito? Bueno, me representa un número enorme, gigante, monstruoso y en positivo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo haga esta cuenta, un número gigante restado 100 elevado a la 12, 100 elevado a la 12 también es un número bastante grande. ¿Sí? No es para despreciarlo. 100 elevado a la 12 es 1 a la 24. ¿Saben qué es 1 a la 24? Es poner el 1 y después acá dibujan 24 ceros. O sea, se mueren del aburrimiento hasta terminar el último cero. ¿Sí? O sea, es un número gigante, enorme. Bueno, así todo, este planteo acá al infinito es más grande todavía. Entonces, cuando yo hago un número gigante restado otro número cualquiera, no me importa qué tan grande sea, siempre va a terminar ganando este de acá, el más infinito. Por lo tanto, todo esto me tiende justamente a este más infinito. ¿Sí? Y esos son todos los análisis que vamos a ir haciendo. ¿Cuándo se van a empezar a complicar las cuentitas? Cuando aparezcan algunas cositas medias raras. 1, 2, 3, 4, bueno, vamos con el 5. ¿Qué pasa si tengo esto ahora?
límite de la función de 2 dividido x, pero ahora la x vamos a decir que tiende a 0. La pregunta es justamente hacia dónde se mueve la función, que es justamente análisis de límite. ¿Tá? Nosotros sabemos que si tapo por un segundo la nomenclatura del límite, o sea, si tapo un segundo esto y esto, yo sé que esa cuenta que tengo ahí, en x igual 0, no lo puedo hacer. Esta función en el 0 no está definida, pero sí está definida para los costados. O sea, acá su dominio sea todos los reales menos el 0. Bueno, acá lo que quiero hacer ahora es analizar qué le pasa a toda esta función cuando me acerco al 0. ¿Está bien? Y después, si quieren, analizamos si me acerco por derecha o por izquierda. ¿Está? Esto es lo que va a entrar en juego en lo que se conoce como los límites especiales, entre comillas. Son límites que se van a repetir bastante y que nosotros vamos a usar como esquema de trabajo básico para poder calcular otras cosas más adelantadas. ¿Está bien? Pero para todo lo demás, que no sea este caso, usamos este simple despeje. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna preguntita con esto de los despejes y los cálculos? Bueno, pequeño detalle. Fíjense que acá, en las primeras 3 partes, anoté siempre lo mismo. Anoté que si la x tiene un número, la función tiende a un valor de la y. Acá lo mismo. Si x tiende a 3, la función tiende a un medio. Si x tiende a 2, la función tiende a 0. Acá en este, si la x tiene un número gigante, bueno, la y también va a tender a un número gigante. ¿Es el mismo número gigante? No, no es el mismo. Recuerden que esta simbología del límite no me está expresando un número en particular. No me está diciendo que es 20 millones o 30 millones. Me está indicando que es un número grande. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es así? Porque siempre, cuando laburemos en los reales, siempre va a aparecer un número más grande del que nosotros estemos imaginando. Sin importar qué tan grande lo imaginemos, bueno, siempre va a haber un número más grande. ¿Está? Por eso se representa como una simbología. Con lo cual, acá lo que vamos a decir es que si la x tiende a infinito, la función también tiende a infinito. No a un y igual a un infinito, porque es igual, no va a existir. No puedo decir y igual a 10 millones. Es como que siempre va a estar creciendo. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, pasamos hojita. Nico, esto no te da valores absolutos. A ver, valores como concretos. Te indica diciendo, bueno, la gráfica va para allá, pero no es que vamos a marcar, por ejemplo, -8 en la gráfica. Tal cual, exactamente. Exactamente. Lo que nosotros estamos estudiando es hacia dónde se mueve la función. No vamos a saber qué pasa encima de la función. ¿Está bien? Porque para saber qué pasa encima de la función, o sea, qué pasa encima de x igual 2, deberíamos agarrar la función y hacer la cuenta, que es básicamente hacer esto mismo. ¿Está bien? Pero hay otras funciones que no están definidas en este valor de x. Por ejemplo, este de acá. En x igual 2, ¿qué le pasa a la función? No existe. Pero sí puedo saber qué pasa si yo me acerco al 2, por derecha o por izquierda. Puedo saber si la función se va hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Está bien? Pero esta cual, como decís, no me va a dar números
no me dan resultado de un punto en el plano. Lo que me indica es hacia dónde se mueve. Si se mueve para acá o se mueve para allá. ¿Está bien? Bueno, esto simplemente era para demostrar cómo se calcula el límite numéricamente, o sea, analíticamente. Reemplazamos la X por el número y analizamos hacia dónde se mueve. ¿Ok? Después vamos a ver unos casos especiales que son como estos de acá. Y estos vamos a presentarlos en una hojita. Y vamos a marcarlo como casos especiales. A ver, esa es la hojita 3, así que vamos por la 4. Y para que no sea tan pesado después la grabación, vamos a cortar acá y arranco otra.